Dios les bendiga muchísimo. Me da mucho gusto tener el privilegio de estar nuevamente con ustedes. Y bueno, vamos a ver hoy un tema muy interesante en la parte 12 de este estudio que hemos estado impartiendo sobre el libro de Éxodo, tomando una sección del libro que hace referencia a qué pasa cuando el hombre se va, cuando tenemos los ojos puestos en el hombre y cuando el hombre se va, qué puede pasar según la forma en la que estemos percibiendo precisamente a ese ser humano. Y bueno, como de manera introductoria vamos a iniciar con el Salmo 91, verso 2, dice la Escritura: mucho tiempo después del libro de Éxodo, un salmista le dijo a Dios: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Yo le voy a decir a Dios: tú eres mi esperanza, tú eres mi castillo, tú eres algo muy especial para mí, el que me protege, el que me da fuerza, el que me da honra. Tú eres mi Dios y en ti voy a confiar. Y bueno, hablando de esta forma en la que Dios se puede manifestar a nosotros, dándonos esperanza, dándonos fuerza, hay una anécdota interesante. Después de un naufragio terrible donde iban en un barco y había un huracán fuerte y estaba el barco cerca de unas rocas y entonces fue golpeado por esas rocas y terminó destrozado el barco y un marinero cayó ahí quedando en el mar en gran riesgo de perder su vida, pero logró acercarse a una pequeña roca que estaba saliendo en el mar y estuvo mucho tiempo ahí en la roca con gran miedo hasta que finalmente logró venir otro barco y lo rescató. Y cuando ya estaba a salvo, un amigo suyo le dijo: oye, ¿no temblabas tú de espanto de tener todo ver el barco destrozado? Ya la gente que había muerto, se había quedado ahogada en muchos lugares. Tú fuiste el único que llegaste a esta roca y ¿no temblabas tú después de tantas horas tan precarias, amigo mío? Y el marinero le dijo: sí, amigo, yo realmente era un náufrago, temblaba mucho, pero afortunadamente la roca no temblaba y esto fue lo que me salvó. Y así pasa cuando nosotros nos tomamos de Dios. Podrá haber una tormenta, podrá haber una gran dificultad, podrá haber olas inmensas y problemas por todos lados, pero si estamos con una roca fuerte que es mucho más grande, más estable que nosotros, entonces podemos permanecer a lo mejor con nuestra alma amedrentada, pero agarrados de la roca y finalmente estables. Y de esa forma el salmista le decía a Dios: tú eres mi esperanza, tú eres mi castillo, en ti voy a confiar. No voy a confiar en mí, no voy a confiar en las circunstancias, sino voy a confiar en ti. Y la Biblia nos llama a confiar en Dios, y cuando estamos teniendo la confianza en Dios, no importa si un hombre va o viene, no importa si una persona se presenta, si llega a nuestras vidas o después se va, eso no importa, porque nuestra vida está tomada de Dios y estamos de la mano de Dios. Pero cuando no estamos bien en Dios y cuando no estamos tomados de su mano, entonces sí que va a importar si un hombre va o viene, porque estamos poniendo muchas veces los ojos en el hombre. Y esto lo aprendieron los israelitas en el libro del Éxodo y lo vamos a estar estudiando el día de hoy. Recordemos que en el contexto que hemos estado narrando las enseñanzas anteriores, Dios les había dado los 10 mandamientos y ellos estaban impresionados con la ley de Dios, que se manifestó de forma poderosa en el monte, que Dios en persona bajó al monte y estaba lleno de gloria, y estaban ellos aterrados diciendo: no somos dignos de estar con Dios. Y después les dio el camino hacia la gracia, y después les dio el altar y la forma en la que ellos se podían reconciliar. Y los estaba llamando después de ese camino de la gracia a una mayor comunión, que es el contexto en el que se dio esta situación que vamos a explicar el día de hoy. Y vamos a empezar a leer Éxodo 24, versos 1 al 2. Dice la Biblia: dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos, pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen ni suba el pueblo con él. Dios estaba distinguiendo al liderazgo, Dios los estaba honrando, les estaba permitiendo que se acercaran a Él. Y es muy bonito cuando tú entras en el contexto del análisis de todo lo que estaba pasando. Dios les había dado su pacto, les había dado su ley, les había enseñado a amarlo a Él, a amar al prójimo. Y cuando ellos se sintieron culpables, fueron al altar, reconocieron
con humildad, que ellos necesitaban el perdón de Dios, la gracia de Dios. Les habló esa enseñanza del altar, el ir, el humillarse. Y entonces, ya después de haber tenido esa reconciliación con Dios, los llama a subir al monte, los llama a tener comunión con Él. Y no nada más llamó a Moisés, sino a los líderes principales, a Aarón, a Nadab, a Abiú y a 70 ancianos de Israel que representaban a todo el pueblo. Y estaban ellos en el monte, cerca de Dios, a la mitad del monte. Y después Moisés siguió hacia arriba. Pero vamos a seguir viendo esta historia de cómo tuvieron un encuentro con Dios. Versos 7 al 9 de Éxodo 24, seguimos leyendo, dice: y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Ellos habían subido para estar cerca de Dios y para fortalecer el pacto con Dios, con Israel. Para eso es que Dios llama a los líderes, para bendecir a su iglesia. Y les leyó desde esa postura o esa posición el pacto. Y le dice el libro del pacto, que ya lo estuvimos hablando, cómo Dios les habló esos mandamientos. Algo que no era como algo pesado, no era la ley así como algo pesado, sino era como nuestro compromiso con Dios, como mi pacto con Dios, el libro de mi pacto. Y ojalá muchos percibieran así la Biblia, mi pacto, mi compromiso, la forma en la que yo tengo una relación con Dios, la parte que Dios me pide a mí y me honra teniendo la confianza para que yo pueda cumplir lo que Él a mí me pide, que finalmente es fácil, que su yugo es fácil, que su carga es ligera. Y así le llamaban, mi pacto con Dios. Y entonces ellos terminan comprometiéndose, oyen el pacto y dicen: sí, vamos a estar con Dios. ¿Y qué más pasó? Seguimos leyendo versos 10 al 11, el encuentro con Dios. Y vieron al Dios de Israel. ¡Qué hermoso! Cuando uno se compromete, cuando uno va y toma el pacto y cuando uno va al altar y se reconcilia con Dios, sigue después un encuentro con Dios, un encuentro real con Dios. Y lo leemos, dice verso 10, y vieron al Dios de Israel y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel y vieron a Dios y comieron y bebieron. Entonces ellos vieron a Dios, ellos subieron al monte, estaban los líderes ahí, estuvieron en una comunión con Dios. En sus pies había algo precioso y estaban ellos ya viendo un pedacito del cielo en la tierra ahí, teniendo comunión con Dios. Había como un cielo sereno en los pies de Dios. Y habían confesado que iban a guardar el pacto, habían hecho sacrificios para cubrir sus pecados, estaban totalmente en gracia y tuvieron un pedacito del cielo. Sus mentes, su espíritu se fortaleció y Dios alimentó abundantemente su alma y los bendijo. Después de haber hecho ese pacto, los transformó, los ayudó, les dio visión, les dio comunión con Él. Porque podremos aprender muchas enseñanzas a través de personas, pero no es nada comparado a cuando tú tienes comunión con Dios. Dios nos llama a tener comunión con Él. Y entonces ellos habían entendido el libro del pacto, habían dicho que iban a guardar el pacto, habían entendido la enseñanza del altar, que es que por medio de aquel cordero que Dios iba a enviar y que simbólicamente estaba representado a través de sus sacrificios animales, Cristo simbólicamente representado en el Antiguo Testamento, a través de Cristo podías llegar a esa gracia. Y después de eso viene la comunión con Dios. Preciosa, estaban con Dios y Dios los estaba bendiciendo, un pedacito de cielo. A eso Dios te llama, amigo. A eso Dios te llama, no a quedarte en la ley, no a quedarte en el altar y estar viendo siempre el arrepentimiento, la restitución, el perdón y demás. Te llama a la comunión, te llama a estar con Él, te llama a tener una amistad con Él, te llama a compartir con Él, a que Él te alimente, te bendiga, te muestre un pedazo de cielo aquí en la tierra. Dios trajo un pedazo del cielo, aquel monte en el cual estaba teniendo su pacto con Israel. Y Dios lo quiere traer con cualquier persona que esté realmente hambrienta y deseosa de caminar con Él. Seguimos leyendo lo que pasó, versos 12 al 14. Dice: entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá y te daré tablas de piedra y la ley y los mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos:
esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros, y aquí Aarón y Hur están con vosotros, y el que tuviera asuntos, acuda a ellos. Entonces, de alguna manera, ellos habían estado con Dios, tenían comunión, más o menos a la mitad del monte, pero Dios llama a una comunión mayor a Moisés y a su servidor, que era Josué. Josué era un jovencito que estaba aprendiendo, que iba con Moisés y que iba descubriendo verdades sobre Dios. Y vemos cómo Dios integra a la siguiente generación, no solamente con la primera, sino que ya Josué estaba formando a la siguiente generación, Moisés estaba formando a la siguiente generación, que era Josué, y que de hecho ese Josué después se levantó para conquistar la tierra prometida y para hacer muchas proezas. Pero en ese momento Josué estaba en formación y fue llamado junto con Moisés para conocer más a Dios. Y entonces siguieron subiendo en el monte y hubo una delegación de autoridad, es decir, nosotros vamos, Dios nos llama, Dios nos quiere enseñar más verdades que a final de cuentas son para darles bendición a ustedes. Y si tienen algún asunto, van a ir, ahí está Aarón, ahí está Hur. ¿Quiénes fueron Aarón y Hur? Que fueron aquellos dos que cuando estaba Moisés levantando la vara en medio de la batalla, uno sostuvo de un lado y el otro del otro a Moisés para que pudiera tener fuerza y dar ese testimonio que Dios lo usó en aquella batalla que narramos también con anterioridad. Y fue una bendición larga la cual Dios les dio a Moisés y a Josué, les dio un llamado largo, les iba a dar muchas cosas, y mientras había una autoridad delegada, estaban Aarón, estaba Hur, estaban los 70 ancianos, y ellos iban a ir con el pueblo a bendecirlo, mientras Moisés estaba siendo instruido en las siguientes cosas que Dios quería enseñarle a su pueblo. Versos 17 al 18, seguimos leyendo, dice: y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. No fue un periodo corto, fueron 40 días y 40 noches, un periodo en el que Dios les habló muchas cosas. Estaban en su presencia, estaban en bendición con Dios, les dio revelaciones a Moisés de muchas cosas. Le habló del tabernáculo, le habló del arca del testimonio, le habló sobre cómo iba a ser la mesa de los panes de la proposición y qué quería decir y por qué, el candelero de oro, el altar de bronce, el atrio, cómo eran las vestiduras de los sacerdotes, el significado de eso. La consagración, las ofrendas, el altar del incienso, muchas cosas que después Moisés les habló a ellos. Y además Dios le iba a dar unas tablas de piedra en donde él mismo escribió el pacto, los mandamientos que ya explicamos en este lugar. Y mientras ellos estaban teniendo esa comunión con Dios, del otro lado, recuerda que estaba Israel debajo del monte y habían visto la gloria de Dios, y Dios se mostró como fuego abrasador porque ellos necesitaban ser purificados y porque Dios estaba tratando todavía con ellos. Y Moisés estuvo 40 días aprendiendo todas estas verdades que Dios le estaba enseñando en un milagro precioso. No necesitó comer, no necesitó beber, estaba Dios ahí, Dios edificando su espíritu, y lo bendijo abundantemente. Y vigorizaba por completo su ser, tanto en el caso de Moisés como en el caso de Josué. Pero ¿qué pasó con el pueblo? Que Aarón y Hur bajaron, que en ese momento eran los que estaban coordinando, que los 70 ancianos bajaron y fueron con el pueblo de regreso. ¿Qué pasó? Ya no estaba Moisés, se había ido 40 días. ¿Qué fue lo que pasó? Y vamos a ver qué pasó cuando el hombre se va, cuando el líder se va, cuando ya no está el líder ahí y se quedan ellos ahora solos de alguna manera, un periodo, 40 días, 40 noches, y vamos a ver lo que ocurrió en esa ocasión. Verso 1 de Éxodo 32 dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y fíjate cómo aquí empieza a haber una desviación por completo. Ellos estaban mandándole ahora a Aarón. No era que Aarón fuera el líder y coordinara, sino que ahora viene el pueblo y le manda a Aarón. Y le dicen: levántate. Le dan la orden. Y la gente cuando empieza a tener un corazón desviado, busca imponer sus desviaciones en los demás. Y algunos son tan autoritarios que llegan y hasta mandan al líder y le dicen qué hacer al líder.
Y si el líder es cobarde, o el líder no tiene celo por Dios, o al líder le importa más quedar bien con la gente que con Dios, y no se para por Dios como Él le manda que se pare por las cuestiones que Dios le pide a Él, empieza a ser una marioneta, como ocurre en muchos lugares, el líder de la misma congregación. Y la gente desviada de la congregación o las personas que estuvieran mal, como en este caso algunos, que venían a oponer y a proponer pecados, y fueron con Aarón y le dijeron, levántate. No sabemos qué le pasó a ese Moisés. Por lo tanto, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Le estaban mandando qué es lo que tenía que hacer Aarón. Y obviamente, cuando el líder es cobarde, cuando no quiere pararse por Dios, cuando no va y ora, cuando no busca lo que Dios quiere, empieza a dejarse manipular y a hacerse la marioneta de la gente que está desviada en ese lugar. Y ellos y algunos de ellos impusieron su deseo sobre Aarón, que era el líder. Y de una manera muy ingrata se refieren a Moisés, porque dice, a este Moisés, varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Así lo tratan como un objeto, como una muy poca gratitud hacia Moisés. No sabemos qué le ha acontecido, insensibles por todo. No sabemos si Dios lo mató, no sabemos si se quedó allá, no sabemos si se fue raptado al cielo, no sabemos. Y ya rápidamente querían levantar un liderazgo en la carne. Queremos que tú seas el que nos digas qué hacer y te vamos a decir nosotros lo que tú vas a hacer. Claro, Dios había dejado a Aarón y a Hur, era muy evidente que ellos eran los siguientes líderes y no es fácil de repente quitarlos y poner a otros. Y entonces lo que estaban haciendo era, vamos a usarlos como una marioneta y nosotros vamos a ser quienes vamos a dirigir a través de Aarón y Hur. Y muchas veces la gente y el diablo mismo sigue tentando en ese sentido para levantar a personas que tienen un carácter impositivo, que tratan de guiar a las congregaciones, que tratan de hacer lo que ellos quieren, no a la manera de Dios, sino imponiéndose en la carne y usar a los líderes como marionetas de sus propios deseos, que fue lo que estaba pasando aquí. Y entonces este varón que nos sacó de Egipto, no sabemos qué fue de él. ¿Y qué vemos detrás de esto? ¿Quién lo sacó de Egipto? Obviamente no lo sacó Moisés, pero estaban viendo al hombre. Moisés nos sacó de Egipto. Moisés no hizo nada. Moisés lo único que hizo fue obedecer a Dios y ser un interlocutor entre Dios y ellos. Pero el que abrió el mar, el que trajo todas las plagas, el que dio todas las señales, el que dio la instrucción, el que convirtió la vara en culebra, el que abrió el mar, el que cerró el mar, el que hizo todas esas maravillas fue Dios, y no hay hombre alguno que pudiera haber hecho todas esas maravillas. Pero ellos veían al hombre, este Moisés, el varón que nos sacó de Egipto. Y aquí vemos exactamente su desvío. En sus corazones estaban viendo al hombre, solamente al hombre, pero no estaban viendo a Dios. Y cuando ves al hombre y te quitan al hombre, se te cae todo. Y se les cayó todo. Estaban viendo al hombre y les quitaron al hombre, y entonces todo era un caos. Se fue Moisés, ya era un caos. Ya no podían vivir sin Moisés, ya no podían regular las cosas sin Moisés. Estaban aterrados, y ahora ¿cómo nos vamos a acercar nosotros con Dios? Y está ahí la presencia de Dios manifiesta. No podemos estar así, y no queremos estar con la culpa, y no queremos buscar a Dios de una manera abundante. ¿Quién nos va a decir qué hacer? Ya no está Moisés aquí, y entonces vamos a imponer nuestra autoridad. Te usamos a ti como marioneta y tú vas a decidir qué vamos a hacer, y nosotros vamos ahí a imponer lo que nosotros deseamos sobre ti y sobre el pueblo. ¿Qué fue lo que pasó? Versos 2 al 3, seguimos leyendo Éxodo 32. Y Aarón les dijo: apartad los alcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas y se los trajeron a Aarón. Aquí es una historia en la cual hicieron ellos una ofrenda para lo malo, porque vas a ver en el contexto que hicieron un gran pecado con eso. Apartaron todos los aretes, todo el oro, todo lo que tenían, se lo quitaron e hicieron una ofrenda para lo malo. Y el mismo líder, manipulado por aquellos perversos que estaban tratando de imponer su voluntad, cediendo ante eso, los estaba dirigiendo a lo malo. Y tú tienes que tener mucho cuidado cuando tú ves una ofrenda, de que sea una ofrenda correcta, que no sea una ofrenda para lo malo. Y tienes todo el derecho de preguntar y averiguar que tu ofrenda se use para bien. Pero en ese caso la ofrenda era para
para algo aberrante y andaban ahí buscando tener material para un acto idolátrico. Perdieron belleza, perdieron riqueza para formar una nueva religión. Y así son los principios de las religiones. Cuando no está Dios dirigiendo, los hombres empiezan a hacer las cosas a su manera. No hay bendición en eso, pero te cuesta. ¿Y cuánta gente va y paga en las religiones muchas cosas cuando finalmente lo único que está dando es darles fuerza para que termines siendo abusado a través de ellas? Seguimos leyendo versos 4 al 6 de Éxodo 32. Dice: y les tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y el día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Y aquí vemos las desviaciones que había en ellos. Habíamos leído que solamente había un Dios, pero ahora ya no tenían un Dios, ahora tenían varios dioses, no solamente un Dios. Estos son Israel, tus dioses, en plural. Ahora era una religión que no era monoteísta, sino era politeísta. Ahora ya había varios dioses, ahí están tus dioses. Y ahora Dios ya también tenía una forma y era un becerro. Y habíamos leído que uno de los mandamientos era que no te hicieras imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni bajo de la tierra, que no te inclinaras a ellas, que no las honraras. Pero ahora ya le habían dado una forma a Dios. Y qué ingratitud, ellos estaban llenos de alegría y se estaban esforzando para hacer todo eso. Y estaban ellos madrugando y esforzándose para hacer todo lo que la religión decía que debían de hacer. Estaban felices totalmente en todo aquello. Y vemos cómo estaba pasando algo impresionante. Acababan de comer con Dios, tenían una imagen del cielo y estaban siendo con una gran ingratitud para con Dios. Estaban ellos, habían recibido grandes bendiciones de parte de Dios, habían recibido el maná, habían recibido bendiciones para no enfermarse, y sin embargo estaban en una ingratitud total con Dios y no estaban haciendo aquello que Dios les pedía que hicieran, y estaban más bien construyendo una religiosidad pagana inadecuada delante de Él. Seguimos leyendo versos 7 y 10 y 11 de Éxodo 32, dice la Biblia: entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y yo haré de ti una nación grande. Y entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Y entonces Dios empieza a compartir su carga, porque Él sabía lo que había pasado con Israel. Y estaba Moisés arriba, estaba en el monte con Dios, estaba recibiendo todas esas bendiciones. Dios veía a Moisés y veía también al pueblo, y le dice: ve y desciende, porque ese pueblo que tú sacaste de Egipto se ha corrompido. Le dice tu pueblo, ya no le dice mi pueblo, le dice tu pueblo. Y es interesante porque en el momento en el que nosotros nos desviamos, en el momento en el que estamos apartados de Dios, como ellos que ya estaban practicando un pecado ahí de la idolatría, entonces Dios dice: ya no son mi pueblo, ya es tu pueblo. No soy yo el Dios de ellos. Ellos ya hicieron su propio Dios y yo ya no estoy ahí. Ellos no son mi pueblo. Ahora ve y déjame que se encienda mi ira contra ellos. Dios estaba airado y voy a hacer de ti una nación y no de ellos. Estaba Dios de verdad indignado por la tremenda ingratitud que ellos habían tenido, por cómo habían querido manipular las cosas a su forma, por cómo estaban desviados y estaba deseando encender su furor en contra de todo el pecado que ellos habían tenido. Moisés le dice: no es mío, es tuyo, es tu pueblo, y es un gran intercesor. Moisés empieza a orar por un pueblo pagano, empieza a buscar que hubiera bendición de Dios. No quería tener protagonismo Moisés, no quería ser el héroe, no quería decir: ellos fueron indignos y Dios los desapareció de la tierra y entonces a través de mí es que Dios vino y construyó las cosas de nuevo y ahora todo vino a través de mí, y ser el héroe. No quería protagonismos, quería la gloria de Dios y decía: oh Señor,
¿Cómo va a pasar esto? Tú lo sacaste de Egipto con gran poder y con mano fuerte, Señor. Ten misericordia. Buscaba lo eterno, no buscaba ser el protagónico, no buscaba tener el papel como muchos líderes desviados que buscan solamente el protagonismo carnal. Versos 15 al 16 de Éxodo 32, seguimos leyendo. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de un lado y del otro que estaban escritas. Las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Dios lo mandó de regreso, esa comunión preciosa que estaba teniendo con él, Dios le comparte su carga, ellos ya se desviaron, ahora desciende. Y descendió con una cuestión preciosa, algo que es valiosísimo, algo que fue hecho por Dios, el libro del pacto en tablas de piedra hechas con la caligrafía de Dios, que por el dedo de Dios fueron escritas, donde el dedo de Dios derritió esas piedras y escribió los mandamientos en las piedras. Y de tal manera es una imagen, porque si Dios escribió mandamientos en las piedras, Dios puede venir en cualquier corazón de piedra que quiera ser derretido por Dios y que quiera rendirse para Dios y escribir sus mandamientos en tu corazón. Y entonces venía Moisés cargando físicamente esas piedras que eran preciosas, que muchos rabinos opinan que eran piedras escritas por ambos lados, de tal manera que tú podías ver los mandamientos de un lado y también si estabas parado del otro lado verlos por detrás, y había una grandísima bendición en ellas, una reliquia, una forma arqueológica de reconocer un milagro hecho por Dios. Precioso, algo hermosísimo que no tenía igual, porque Dios mismo lo había hecho y no había un paralelo en ninguna otra cosa creada de esa forma, con la caligrafía de Dios. Pero ¿qué pasó con esta cuestión preciosa que traía Moisés en las manos y que Dios se la dio para que todo el mundo tuviera ese testimonio, algo preciosísimo? Imagínate que tú las pudieras ver en un museo, imagínate que tú pudieras llegar y ver esas piedras donde Dios con su dedo, y ver por dónde pasó el dedo de Dios, lo escribió. Imagínate cuánta gente iría a visitar esas cuestiones arqueológicas si estuvieran disponibles el día de hoy. Pero ¿qué fue lo que pasó? Versos 19 al 21, seguimos leyendo para entender qué pasó. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y la dio de beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? O sea, Moisés ya sabía lo que había pasado, venía en su corazón cargado. Y cuando llegó al campamento, empezó a ver el becerro, la fiesta ahí, y se llenó de ira, ardió en ira. ¿Cómo es posible que le hayan hecho esto a Dios? ¿Cómo es posible que hubieran comparado a Dios, al que se presentó a nosotros, al que lo vimos con un pedacito de cielo, con el que comimos, con el que estuvimos, con el que se manifestó de manera gloriosa, con el que nos acabamos de comprometer diciendo que íbamos a guardar el libro del pacto, y apenas me voy y ya se cae todo a pedazos y ellos ya están en un paganismo, ya están allá adorando un becerro? ¿Cómo puede ser? Arrojó las tablas que Dios había hecho y las destruyó. ¿Por qué? Porque ¿de qué sirve una reliquia aunque Dios lo hubiera hecho? ¿De qué sirve un recuerdo de la ley de Dios hecha por el dedo de Dios si la gente no la obedece? ¿Cuánta gente dice: es que yo tengo la Biblia, es que me interesa mucho que mi Biblia esté encuadernada en piel y que sea muy importante y la tengo en un lugar ahí especial en mi librero? ¿Y de qué sirve si no la lees? ¿De qué sirve si no la guardas? ¿De qué sirve? Entonces Moisés, al romper esas piedras que Dios había hecho, estaba dando testimonio: no sirve de nada una cuestión arqueológica, sirve guardarla en el corazón. Y si todos ustedes no la guardan en el corazón, ¿de qué sirve esto? Después destruyó el becerro y se los dio a todos de beber, como diciendo: mira tu Dios que no sirve para nada, te lo vas a beber y después lo vas a sacar y no te libró de nada, porque eso no es Dios. Porque Dios no es un becerro, porque Dios es algo mucho más exceso que ese polvito que yo molí y te terminaste bebiendo con agua. Dios es mucho más que eso. Dios no lo puedes beber. Dios es
no lo que tú hagas con tus manos. Dios es el creador del cielo y de la tierra. Y finalmente reprendió a Aarón. Mucha gente quiere primero atender al líder caído. Cayó el líder, hizo una cuestión aberrante como Aarón. No, Moisés no hizo así. Primero se paró por Dios, primero tuvo el celo de Dios, rompió la ley, fue y les instruyó a todos ellos y al final al líder caído. Y fue y reprendió a Aarón y le dijo, ¿qué te hicieron ellos? ¿Qué te hicieron ellos para que tú les pagaras de esa forma? ¿Por qué permitiste que este paganismo y esta maldad tan grande hubiese entrado en Israel? Y por supuesto que Dios viene con el líder y le toma cuentas al líder. Pero ¿qué fue lo que pasó? Vamos a ver la respuesta de Aarón, versos 22 al 24, Éxodo 32, dice, y respondió Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro apartado? Y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió este becerro. O sea, totalmente evadido en sus respuestas. Lo eché todo este oro y salió este becerro. Cuando ya leímos el contexto anterior, él tomó el buril, le dio forma al becerro y demás. Pero aquí no, lo eché así y salió. Tú conoces, no se enoje mi señor. Es un servilismo con el hombre lo que estaba teniendo Aarón. No seas tan radical, no exageres, no se enoje mi señor. Tú eres mi señor. Tú conoces cómo el pueblo es inclinado al mal. Y ahí está un líder caído que para todo le echa la culpa a la iglesia, que no asume su responsabilidad, que no dice yo no tuve el valor. Llegaron y me presionaron y me acobardé y no quise discernir si lo que me estaban diciendo era puro o era impuro. Pero como vinieron y me presionaron, entonces me acobardé e hice lo que ellos querían. Algunos de ellos que fueron y me presionaron y entonces todos terminaron pecando. Y eso es una aberración. Hay líderes que todo el tiempo le están echando la culpa a la iglesia. Es porque la iglesia no ora, porque la iglesia no esto, porque la iglesia no aquello. ¿Y por qué no tomas tu responsabilidad? Dios nos llama a tomar la responsabilidad, pero Aarón no quería tomar la responsabilidad, sino la evadía. Lo eché en el fuego y salió el becerro y así lo hice y estaba totalmente desviado en no asumir las cosas que él había hecho. Pero ¿cuál era la opinión de Dios sobre Aarón? Verso 35 de Éxodo 32 dice, y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Dios los juzgó a todos. Dios trajo juicio a todos y Dios decía, ellos habían hecho el becerro que formó Aarón. Aunque él diga que no, y aunque él diga, salió, yo nomás eché el oro y salió. No salió, tú lo formaste. Y tú fuiste el que hiciste toda esa aberración. Aunque le digan Jehová, aunque digan este es el Dios que te sacó de Egipto, pero no, ese no es Jehová. Tú lo formaste. Y Dios no olvidó el pecado de ese líder. Como no olvida el pecado de ninguna persona, y mucho menos cuando se empieza a evadir y empieza a decir, bueno, sí lo hice, pero más o menos, y lo empieza a justificar y empieza ahí a tener cuestiones aberrantes, como estaba teniendo Aarón y obviamente Israel. Su comportamiento nos recuerda a Israel en la época de Jesús. Y Jesús también clamó contra ellos y les dijo en Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis las cosas que yo digo? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis las cosas que yo digo? ¿Por qué me llaman Jehová y van y dicen que yo soy un becerro? ¿Por qué me llaman Señor y no hacen las cosas que yo le digo? Y yo te pregunto, ¿por qué? ¿Cómo puede ser posible que ellos habían tenido una manifestación gloriosísima del poder de Dios? Que Dios mismo dio sus mandamientos, que Dios los escribió, que Dios apareció en el monte, que a ellos les mostró el camino de la gracia. Y ahora le llamaban Señor, Señor, pero ya de una manera desviada y religiosa. Y cuando empieza una persona a hacer las cosas a su forma y de una manera desviada y religiosa, dicen, no son mi pueblo. Como le dijo a Moisés, ese es tu pueblo, no es mío. Yo no estoy ahí. Porque Dios está cuando tú haces las cosas a la manera de Dios y no a tu manera. No con tus superideas humanas que no sirven de mucho. Porque lo único que importa es cuando hacemos las cosas a como Dios dice que se deben de hacer. ¿Por qué? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? ¿Qué fue lo que le pasó al pueblo? Lo que le pasó al pueblo, te voy a decir, tener una dependencia del hombre. Tener una dependencia de Moisés. Quítales a Moisés, se cae el mundo.
obedecían mientras estaba Moisés. Se va Moisés 40 días y se cae el mundo. Y de repente Dios, sabiendo el corazón de la gente desviada, quita al hombre. ¿Cómo lo quita? Lo cambia de residencia, lo cambia de llamado, lo cambia de ministerio, o se lo lleva, porque Dios decide cuándo, en qué momento cada persona va a vivir y en qué momento va a morir. Se lo lleva al cielo si es un cristiano, o al juicio si no lo es. Pero ¿qué pasa cuando el hombre ya no está? ¿Te vas a apostasía? Si tu vida depende del hombre y te quitan al hombre, todo se cae. Todo se cae. Como fichas de dominó, todas ordenaditos, y de repente le pegas a la primera y todas se caen por completo. Porque no había una dependencia de Dios, sino una dependencia del hombre. Y fue lo que pasó. Les quitó al hombre y ellos tenían sus ojos en el hombre. Y entonces todo se cayó. Esta verdad viene de manera repetitiva en la Biblia y vamos a ver otro caso que pasó de forma similar, para que nos quede claro, con el rey Joás, que enfrentó Israel en aquella ocasión una situación similar. Bueno, Israel después se separó en los reinos de Judá y de Israel y demás, y hubo un rey que se llamó Joás, en el cual se repitió esa historia. Vamos a leer la segunda Crónicas 24:2. Dice: e hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. Joás era un niño que iban a matar y que fue salvado por el sacerdote Joiada y por su esposa. De hecho, la esposa de Joiada era tía de Joás, y cuando estaban matando a toda la descendencia, una mujer impía que se llamaba Talía, que quería tener el control ella, y estaban matando a toda la descendencia para que ella tuviera todo el control, la esposa de Joiada, el sacerdote, tomó a este niño y lo escondió, y lo escondieron en el templo, y ahí estaban en un lugar especial de Judá guardando al niño, y Atalía no sabía que ese niño estaba siendo criado y cuidado. Y entonces Joás fue salvado por Joiada y por su esposa, y empezaron a hacer un equipo para cuidar al rey, y Atalía no sabía que estaba el rey. Pero después tuvieron una rebelión, mostraron ya que estaba un poco más grande el rey, quién era el verdadero rey, y Dios le dio un lugar especial al rey, y Joiada lo siguió instruyendo. Y vamos a seguir leyendo la historia de lo que pasó, segunda de Crónicas 24, versos 6 al 7. Por lo cual el rey llamó al sumo sacerdote Joiada y le dijo: ¿por qué no has procurado que los levitas traigan de Judá y de Jerusalén la ofrenda que Moisés, siervo de Jehová, impuso a la congregación de Israel para el tabernáculo del testimonio? Porque la impía Atalía y sus hijos habían destruido la casa de Dios, y además habían gastado en los ídolos todas las cosas consagradas de la casa de Jehová. Él se levantó como un rey celoso. Y era un rey tan celoso que hasta el sacerdote Joiada, su tío político, lo exhortaba. Ya que era grande, Joás tenía mucho celo. Y fue y al mismo Joiada lo exhortaba y dice: ¿por qué no te apuras? ¿Por qué no haces una ofrenda que sea rápida para que le demos toda la gloria a Dios? ¿Que no te acuerdas que la impía Atalía y sus hijos destruyeron la casa de Dios? Y es necesario que la casa de Dios la llevemos otra vez a la gloria que antes tenía. Parecía una persona celosa, tan celosa, que tenía incluso más visión que el mismo sacerdote en ese momento. Incluso ese Joás dirigió grandes obras. Segunda de Crónicas 24:13. Vamos a ver una de ellas. Hacían pues los artesanos la obra, y por sus manos la obra fue restaurada, y restituyeron la casa de Dios a su antigua condición y la consolidaron. Era el rey, patrocinaba toda esa reconstrucción, se apoyaba en un equipo y bendecía y ayudaba a que se dieran cambios, y estaba levantando un poderoso testimonio de Dios en base a las cuestiones físicas aquí en la tierra. Todo mundo diría: Joás es un buen rey. Está haciendo las cosas adecuadas, está parándose por Dios, está teniendo celo, fue instruido por Joiada, el sacerdote, es un hombre que fue rescatado, y finalmente todo va caminando bien. Pero de repente todo ese buen caminar de Joás se acabó y se cayó.
de manera abrupta. Y vamos a ver cómo se cayó. Segunda Crónicas 24, versos 17 al 18. Dice, muerto Joiada, porque pues era mayor, recuerda que lo rescató cuando era un niño, y él lo rescató, Joiada y su esposa, murió, era mayor. Vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey. Y el rey los oyó y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y sobre Jerusalén por este pecado. O sea, cuando el rey realmente lo que tenía era miedo. Y sabía que Joiada había logrado dirigir una rebelión en contra de Atalía y había puesto a Joás en el lugar adecuado. Entonces tenía mucho respeto por Joiada y le ayudaba y hacía las cosas que Joiada decía, pero no por un temor a Dios o por un respeto a las cosas de Dios o por un amor a Dios, sino porque estaba Joiada ahí. Pero de repente le quitaron a Joiada y vienen los príncipes y le ofrecen obediencia. Dice, nosotros vamos a seguir trabajando contigo, no importa que Joiada ya no esté, vamos a seguir contigo. ¿Vas a seguir conmigo? Entonces ya no importa lo que Joiada decía. Vámonos con los líderes, con los dioses paganos, y empezaron a traer un paganismo y una maldad inmedia a todo Israel. Y fue tan ingrato este rey que incluso a la misma familia de Joiada atacó, a la familia que lo había rescatado, a su tío y a su tía, que también tenían hijos. Los terminó atacando a su descendencia. El tío ya había muerto, pero fíjate cómo hizo de una manera ingrata Joás. Segunda de Crónicas 24, versos 19 al 21. Y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no escucharon, estaban bien necios. Como cuando la gente que sirve al hombre y se levanta después, le exhortas y no entienden y son necios. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada. Aquí estaba el hijo legítimo de Joiada, que era un profeta, y puesto en pie donde estaba en lo más alto que el pueblo, les dijo, así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Había un corazón ingrato, había un corazón idólatra, había un corazón cruel y perverso. Y fueron y mataron a aquel buen profeta que era hijo de Joiada, el que lo rescató cuando era niño, que pudo haber crecido quizás como su hermano, pero que lo estaba exhortando y diciendo, no está bien. Él mismo conspiró de una manera perversa y lo apedrearon hasta matarlo. Era un verdadero perverso. Y terminó oponiendo al pueblo y matando a la familia de aquel que había guardado su vida. Pero al inicio parecía un buen hombre. ¿Qué pasó? Tenía una dependencia no de Dios porque tenía un corazón perverso, pero se vio su corazón cuando le quitas de qué era su dependencia, que era del hombre. El pueblo de Israel, en la época de Moisés, le quitas a Moisés, se acabó todo. Se fueron al paganismo. Después, en la época de Joiada, le quitas a Joiada, al rey, se acabó todo. Querido amigo, cuando hay una dependencia del hombre, te quitan al hombre y se te cayó el cristianismo. Te quitan al hombre y se te cayó la fe. Y de repente empiezan las apostasías, empiezan las carnalidades, empiezan las personas a hacer las cosas a su manera, a su idea, empiezan los deseos personales, los protagonismos, las maldades y medias, las apostasías, la tibieza, tantas cosas que pueden haber, que ya estaban en el corazón, pero que empiezan a mostrarse porque la dependencia no era de Dios, era del hombre. Y gracias a Dios que nos puede dar buenos hombres. Porque tanto Moisés como Joiada fueron buenos hombres. Moisés fue un hombre de Dios, fue un hombre que se preocupó por el pueblo, que intercedió por él, que les enseñó la verdad. Y también Joiada fue un buen sacerdote, fue un buen padre de Zacarías, lo inspiró a su hijo a tener celo por Dios y fue valientemente y reprendió al rey en aquello que Dios le estaba diciendo que dijera. Y aquel rey perverso mató a Zacarías. Eran buenos hombres Joiada
y Moisés. Pero el problema no fue de ellos. El problema fue que los hombres, en vez de poner su confianza en Dios, pusieron la confianza en ellos. Y eso no debe de ser. Debemos de ver a Dios y no a los hombres. Y si Dios nos pone hombres, aunque sean buenos hombres y verdaderos líderes de Dios, pero nuestra confianza está en ellos, el día que Dios quite a esos hombres o los lleve a otro lado, se va a caer todo a pedazos. Vamos a ver este principio, Jeremías 17, versos 5 al 8. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y que pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, que no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Aquí está diciendo dos tipos de personas. Una despreciable, débil, que está en el desierto, que en el sequedal va despoblado, deshabitado, que se queda vacío, seco, muerto. ¿Cuál fue el problema? Confió en el hombre. Y el hombre no te puede sustentar. Y el hombre no te puede ayudar. Si confías en el hombre, tienes maldición. Pero aquel que confía en Dios y entonces lo compara en un ejemplo con un árbol que está plantado al lado de un río y que tiene fuerza, que tiene gracia, que cuando viene el calor tiene agua, que su hoja siempre está verde, que no hay sequía, que no hay fatiga, que no hay dificultad, que no va a dejar de dar fruto, aunque vengan oposiciones y dificultades, está con Dios, no va a dejar de dar fruto, no se le va a caer el mundo, porque está cerca de Dios. Porque Dios dijo: el que cree en mí de su interior correrán ríos de agua de vida. Y solo Cristo puede hacer que eso pase en ti y te puede dar una agua viva, real y poderosa que alimente tu alma. Aunque los hombres te den o no te den alimento, ¿qué importa? Si Cristo está, ¿qué importa? Y yo te pregunto, querido amigo, ¿en quién está tu confianza? Porque si está en el hombre, es tiempo de que la pongas en Dios. Y si está en Dios, ¿cómo ver si está en Dios? Pues cuando te quitan al hombre no pasa nada. ¿Qué importa que vaya y venga un hombre u otro? ¿Qué importa? Si eres cristiano de verdad, podrás tener 1000 maestros, uno, otro, etcétera, lo que fuera. ¿Qué importa? Algún hombre que pueda venir te puede ayudar. Gracias a Dios por ese hombre. Si es un hombre puesto por Dios. Pero yo no estoy viéndolo a él, yo voy a estar viendo a Dios. Y si tú confías en el hombre, cuando se va el hombre, cuando se muere, cuando se cambia de residencia, cuando le pasa lo que sea, todo se cae. Y te pregunto yo, ¿pasó así en tu vida? ¿Qué pasó? ¿Se te cayó todo? ¿Es Cristo el cimiento de tu vida o es un hombre, un pastor, un líder, una mujer? ¿Quién es el cimiento de tu vida? Porque Dios nos llama a que el cimiento sea solamente Dios. Aún hay personas perversas, desviadas, soberbias, que les gusta ponerse en el lugar de Dios y les gusta andar manipulando y dirigiendo la vida de los otros, envanecidos y creyendo que pueden dirigir carnalmente a los demás. Y les encanta andar ahí dirigiendo y le quitan la gloria a Dios, entre comillas, porque la gente empieza a poner su confianza en ellos y les encanta ahí andar manipulando y haciendo las cosas a su forma. Y eso es aberrante. Y aún Dios, de ese tipo de personas perversas que llevan a la gente a confiar en ellos y no en Dios, dice que va a haber un día en el que ellos sean juzgados. Isaías 2, versos 21 al 22, dice: y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas, por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando se levante para castigar la tierra. Dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es el estimado? O sea, deja tú de confiar en el hombre. Mira cómo su vida es frágil. Mira cómo en el momento en el que deje de respirar se le acabó todo. ¿Y sabes cómo va a acabar esa persona en la cual tú estás confiando?
y está hablando de un líder desviado, no como Moisés y como Joiada, sino de un líder desviado, va a acabar ese líder desviado buscando meterse en las hendiduras de las rocas, en las cavernas, en las peñas, cuando Dios venga en su juicio formidable y empiece a buscar a todo ser humano para traerlo. Y ellos estén aterrados de que Dios les va a pedir cuentas y que llevaron a la gente a confiar en ellos y no en Dios. Por tanto, si el hombre que lleva a los hombres a confiar en Él y no en Dios va a acabar juzgado así, ¿para qué vamos y ponemos nuestros ojos en Él? Mucho menos en Él. Y tampoco, aunque sea un verdadero hombre de Dios como Moisés o como Joiada, tampoco tenemos que confiar en el hombre. Porque si tienen o tuvieron alguna gracia a ellos, es solo porque Dios se las dio. Y más bien debemos de confiar en Dios, quien es el que nos da toda la gracia y toda la bendición. Este principio Dios lo pone por todas partes en la Biblia. Salmo 146, versos 3 al 6, leemos este pasaje. Dice: no confiéis en los príncipes, ni en el Hijo del Hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob y cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda la verdad para siempre. Nos está llamando Dios a no confiar en personas, aunque sean excelentes, aunque sean príncipes, aunque tengan dignidad. No dice que no les demos honra o respeto o que no consideremos autoridad, si es que Dios se las dio y la tienen, pero que no confiemos en ellos, porque realmente nuestra única confianza y fortaleza es Dios. Que Él sea nuestra roca, que Él sea nuestro castillo, que Él sea nuestra fuerza. ¿Por qué confiar en Dios y no en el hombre? Porque Dios es el creador, porque Dios es el que da dones a los hombres y tú necesitas dones y Él es el que te lo puede dar. Porque Él vino a darnos una oportunidad de salvación. No vino Moisés a morir en la cruz por ti y por mí. No vino Joiada, no vino ningún hombre, no vino ningún pastor, ningún líder, ni ninguna mujer, ni nadie. Solo vino Cristo precioso a dar su vida. Y Él es quien da crecimiento, quien da bendición. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es el Salvador, Él es la vid. Y dice: ustedes son los pámpanos y no pueden hacer nada separados de mí. Es fácil ser cristiano, solo quédate pegadito a mí. Yo voy a ser la vid, yo te voy a alimentar, yo te voy a ayudar, yo voy a hacer que tú tengas fruto y fruto abundante. Cuando vayas a pedir ayuda a alguien, ora por esa persona para que Dios lo use. No mires a la persona, sino mira la gracia que Dios le puede dar a él para bendecirte a ti. Y que seamos detectives en nuestras almas. Y detrás de cada persona siempre estemos viendo al Creador y no veamos al hombre, porque es poco lo que nos puede dar el hombre. Un consejo de hombre y ya. Pero si vemos a Dios, oiremos de Él la bendición que solo Él nos puede dar. Y bueno, vamos a despedir la reunión con un canto que habla de esta verdad. Cómo la vida, la bendición y la gracia están exclusivamente y solamente en Dios. Él es aquel que nos puede dar la eternidad, que trae el cielo hacia nosotros, que nos puede dar su gracia, que nos puede dar su bendición y que nos puede ayudar en todo. Solamente Dios es el que nos puede dar esa gracia. Por tanto, estemos nosotros rendidos a Él, amándole a Él, alabándole a Él. Y queremos terminar con este canto para reconocer exactamente que solo la vida está en Dios y no en ninguna persona. Y mi oración y mi deseo, amigo, es que tú lo hagas de corazón y que tú entiendas de corazón que solo Dios y nadie más que Él es el que te puede sustentar. Ya sea que tú estés buscando tu salvación, qué bueno, Dios es el Salvador y te puede ayudar y murió en la cruz por ti. Y si no has entendido tus pecados, te los puede mostrar y te puede ayudar y te puede rescatar, y para eso vino, para salvar al perdido. Y si ya te rendiste a Él, ten cuidado y no empieces a desviarte para ver a fulano, a sutano, porque el único que nos puede ayudar es Cristo precioso, vestido de gloria, el buen pastor, el que nos puede alimentar, bendecir, el que Él es la vid y nosotros los pámpanos. Por tanto, dependamos solamente de Dios
y no de ningún hombre, y tengamos un corazón puro que miremos a Dios en todo momento. Vamos a cantar el canto y busquemos juntos a Dios para que Él nos dé su bendición y Él nos permita expresarlo de todo corazón y reconocer quién es Él y lo mucho que lo necesitamos a Él. La vida eterna eres tú. En ti yo puedo descansar. La roca eterna eres tú. Mis cargas puedo en ti echar. De mis pecados me olvidé. Mi vida entera en ti cambió. Porque yo pude reposar. Eres la piedra principal. La vida eterna eres tú. Mi sanidad también compró. Mi libertad, mi gozo eterno. Pues eres tú mi Salvador. Eres mi Rey y mi Señor. En nada más puedo confiar. Ya muchas veces intenté de otra forma descansar, pero tu espíritu me dio el testimonio de la verdad. La vida eterna apareció. Eres la piedra principal. Eres mi Rey y mi Señor. En nada más puedo confiar. Ya muchas veces intenté de otra forma descansar, pero tu espíritu me dio el testimonio de la verdad. La vida eterna apareció. Eres la piedra principal. La vida eterna apareció. Eres la piedra principal. Padre, muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y porque tú nos recuerdas estas verdades, Señor. Te pedimos, Señor, que las selles en nuestros corazones, Señor, que no haya desvío alguno, Señor, que no haya incredulidad, Señor,
Que no haya el estar viendo al hombre, Señor, sino verte a ti, Señor. No queremos desviarnos para nada, Señor, del camino precioso que tú nos has puesto, Señor. Que tú seas el centro, la vida, la fuerza, la roca, el refugio, la bendición, la gracia, nuestro pan, nuestro cielo, nuestro celo. Que nuestro corazón esté en ti, Señor. Que nuestro tesoro siempre esté en ti, Señor. Y en nadie más, Señor. Enséñanos a verte a ti, Señor, y a no desviar la mirada de ti, Señor. No importa cualquier hombre que se levante o cualquier mujer. Queremos siempre verte a ti, Señor. En el nombre de Jesús, que este milagro pase en cada uno de nosotros. Amén. Amén. Dios les bendiga mucho. Nos vemos la siguiente semana para continuar estudiando juntos este hermoso libro. Que tengan bonita tarde.